Bueno, seguimos por FM Arcoiris, como decíamos, en la frecuencia modulada 94.1. Llegó el día jueves, las 11 de la mañana y 1 minuto. Y tenemos el placer de recibirlo a don Hugo Orbea con esta hermosa columna, Intentemos vivir mejor. Así que le damos la bienvenida a don Hugo. Muy, pero muy buenos días. Buenos días, Raúl, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, yo había dicho el jueves pasado que todavía no sabía si iba a leer algo de Darío Lostado, un libro Vivir como persona, o iba a empezar a comentar algo sobre el libro El poder del ahora. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a leer algo, sí, de Darío Lostado, pero antes voy a leer lo que leímos el jueves pasado de Anthony de Melo. Después algo de Darío Lostado, porque es todo más o menos, tiene un fondo común, y después el libro de El poder del ahora. Entonces empiezo con lo que habíamos hecho de Anthony de Melo, que habíamos hecho meditación, porque un poco el fondo de la charla es ir al fondo, adentro mismo de nosotros, en lo más hondo, lo más espiritual de nosotros, que está dentro, el yo. Yo siempre hablaba del yo, y ahora están hablando, me parece, en otro lenguaje últimamente. Y ese es el fondo de la cuestión, de ir pensando, mientras el oyente me está escuchando, que vaya pensando que mi intención es ubicarnos en ese yo abstracto, espiritual totalmente, que no tiene manifestación corpórea ninguna. Y entonces vamos a ver cómo los tres, al final, cualquier libro que uno lea sobre estas cosas de intentar vivir mejor, al final va al fondo de nosotros mismos para vivir mejor. De Anthony de Melo habíamos hecho meditación y terminaba diciendo: ¿no se acuerda de nada? Esos son síntomas de que necesita vivir el presente. ¿Entiende? Volver al corazón no significa entrar en una especie misteriosa de fantasía mística. Significa volver a casa, a usted mismo. Significa volver al presente. A partir de entonces, usted vivirá. Y veo, a medida que voy leyendo, porque como ya dije, yo estoy aprendiendo también a la par del oyente. Por eso me viene muy bien esto, y por eso lo hice, para aprender yo también a vivir mejor. Dice, a partir de entonces usted vivirá, volver al presente. Hablan del presente y de ese yo que hay dentro de nosotros, ese ser. En el poder de la hora habla del ser, con mayúscula lo pone. Y que la Sagrada Escritura, y que cuando hablamos de Dios y todo eso, hablamos de eso, ¿no? De la parte espiritual que hay en el fondo de todos nosotros. A partir de entonces usted vivirá. Bueno, y el otro, un capítulo de Vivir como persona, de Darío Lostado. Voy a leer un pedacito. Dice, no es frecuente encontrar personas verdaderamente conscientes de sí mismas. Esto también, conciencia de uno mismo, tener conciencia de uno mismo. Ser conscientes. Ser verdaderamente conscientes de sí mismas, conscientes de los demás, conscientes de la vida que está borboteando en cada uno de nosotros. Conscientes de nuestras capacidades inexploradas, conscientes de que la felicidad está ya en nosotros, queriendo ser vivida, conscientes de que nada de afuera es necesario para sentirnos íntimamente felices
conscientes de que aquí o en cualquier otra parte, con este trabajo o cualquier otro, puedo ser siempre feliz. Y leo esto y yo también voy siendo consciente de que todo esto lo dijimos cuando hablamos de la felicidad, que había los estatutos de la felicidad, que eran muchos, y en todos dijimos esto exactamente, como si lo hubiera sacado de ese libro. Conscientes de sí mismos. Decíamos, la felicidad está dentro de nosotros, borboteando en cada uno de nosotros. Conscientes de nuestras capacidades inexploradas. Conscientes de que la felicidad está ya en nosotros queriendo ser vivida. Decíamos, no buscar afuera lo que tenemos adentro. Conscientes de que nada de afuera es necesario para sentirnos íntimamente felices, también lo dijimos. Conscientes de que aquí o en cualquier otra parte, con este trabajo, cualquier otro, puedo ser siempre feliz. Eso también decíamos, que no es cuestión de echarle la culpa al trabajo o a lo que nos rodea. Bueno, muchos sueñan con otro trabajo, otros lugares, otras personas, otras circunstancias de vida, y no se dan cuenta de que ese es un juego de la mente loca e ilusa que vagabundea siempre sin rumbo. Qué feliz soy cuando soy persona consciente. Bueno, acá recuerden esto que dice, no se dan cuenta de que este es un juego de la mente loca e ilusa que vagabundea siempre sin rumbo. El libro El Poder de la Hora le echa la culpa a los pensamientos. Y un poco en la meditación es eso también, es no pensar, es pensar pero tomando conciencia de nosotros mismos. Estar presentes en que somos, yo soy, aquí estoy yo. Por eso en las meditaciones decimos, o lo que yo hago habitualmente, ¿no? Empezar por el cuero cabelludo, me concentro en el cuero cabelludo, se siente un ligero cosquilleo, bajo, me concentro en los párpados, o en la frente primero, en los párpados, espero un instante, me concentro, me quedo pensando en los párpados, en los pómulos, en las orejas, en el cuello, pero muy despacito, un ratito de cada uno, en el cuello, y de vez en cuando vienen los pensamientos, esos los pensamientos locos, que tengo que hacer mañana, que hice ayer, que me olvidé tal cosa, y lo dejamos, pero que se vaya despacito y volvemos al cuerpo. El pecho, los brazos, antebrazos, dedos, el estómago, los muslos, piernas, dedos, y empezamos otra vez con el cuero cabelludo. Y los pensamientos desalocados los dejamos, pero que se vayan sin ponernos alterados, sin sentirnos alterados por eso, que se vayan, los dejamos y nos vamos siguiendo concentrando, y vamos entrando en alfa, es así, ese estado mental que viene después del sueño, cuando recién nos despertamos, estamos en alfa, así como muy sedados, sin esos pensamientos locos que nos atormentan. Bueno, y en El Poder de la Hora, voy a leer un poco de los prefacios, tiene 2 o 3 prefacios y prólogos por el autor y por otras personas. Este es un libro que importantes escritores y científicos consideran el más importante bestseller editado en los últimos años. En el prefacio dice su editor, 2 puntos. Su autor, Eckhart Tolle, es el autor del libro, en la década pasada se convirtió en un maestro universal, un gran espíritu, un gran mensaje, el mismo que Cristo y Buda enseñaron. Se puede enseñar un estado de iluminación aquí y ahora. Es posible vivir libre del sufrimiento, libre de la ansiedad y la neurosis. Para lograrlo, solo tenemos que llegar a comprender nuestro papel de creadores de nuestro dolor. Nuestra propia mente causa nuestros problemas. No son los demás ni el mundo de allá afuera. Es nuestra propia mente, con su corriente casi constante de pensamientos, pensando sobre el pasado, preocupándose por el futuro,
cometemos el gran error de identificarnos con nuestra mente, de pensar que eso es lo que somos, cuando de hecho somos seres mucho más grandes. Una y otra vez Eckhart nos muestra cómo contactarnos con lo que él llama nuestro ser. En otra parte del prefacio el editor dice: los lectores llaman y muchas veces me hablan de las maravillosas curas, transformaciones e inmenso gozo que están experimentando porque han seguido este libro. Yo recién lo empiezo, Raúl, pero ya lo estoy utilizando mucho, apartándome de esos pensamientos, y me doy cuenta, tomo conciencia de que esto siempre me ha preocupado desde chico, y lo asocio con eso que decíamos de que por qué no hablamos de nosotros cuando nos sentamos siempre de fútbol, de política. ¿Por qué no hablamos de nosotros mismos? De nuestros problemas. No sé por qué. Parece un tema tabú. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo estoy pensando todos los días en pavadas, en esto, en aquello, y a todo vapor pensando en otra cosa? Y no me animaba a preguntarle a otros, pues lo podría haber preguntado en la época de secundario, que tenía tantas intrigas y me preguntaba eso. Preguntarle a un amigo, che, vos te pasas, y ni se me ocurrió, como si se hubiera olvidado hablar de las cosas nuestras. Y bueno, y ahora estoy despacito ejercitándome en hacer lo que decíamos nosotros, de cambiar pensamientos negativos por positivos. Pero el autor del libro, no, ni negativo ni positivo, no. Nada, vivir el presente. Porque cualquier cosa que pensamos nos estamos trasladando al pasado o al futuro. No, el presente. Sentir ese yo, estoy yo. Sentir que hay algo importante que somos nosotros, que está en ese ser dentro de nosotros. Él habla del cuerpo íntimo, porque también se ha denostado el cuerpo como pecaminoso, y eso también ha dado mucho que hablar durante muchos años. Y ese el cuerpo hay que verlo como una cáscara que envuelve a todo lo demás, una envoltura y hueso y un montón de cosas, pero no somos nosotros. El ser, ese ser nuestro, es una cosa mucho más importante que el cuerpo. Y entonces volver al ser, y lo estoy ejercitando, porque eso es lo que hizo el autor. Y yo voy a ver si puedo llegar a también hacer como Vudú y Cristo, salir a sermonear, a dar sermones, a predicar por el mundo. No sé si estoy ya un poco viejo para eso, pero voy por ahí. Si llego a estar iluminado, como dicen que se puede lograr la iluminación, si me llego a iluminar, Raúl, voy a salir por el mundo a predicar. ¿O te parece que no? ¿Por qué no? Dicen que hay que ser optimista también. Bueno, lo interesante de este libro es que se apoya siempre en estudios científicos, en neurociencia y muchísimos pensamientos que se han dicho antes, todos dando vuelta alrededor de lo mismo, que yo lo veía como fantasía, como que eran demasiado espiritual, como que vos lees, por ejemplo, lees la Biblia o los Evangelios y parece que es la palabra de Dios, que es demasiado para uno. Uno busca cosas más terrenas, pero eso, ¿qué? Esto no es para mí. Y sin embargo, no hay que verlo así como una cosa inaccesible. Por lo que hace el autor es ver esto a través de explicaciones científicas. Él explica científicamente por qué es el pensamiento, qué somos, qué es el ser, y todo eso, cómo debemos actuar y cómo debemos pensar. Por ejemplo, los pensamientos, él dice,
No, todo tipo de pensamientos. Después guardar los pensamientos para cuando tenga que resolver problemas, sí, es una buena cosa, poder pensar. Precisamente lo que nos distingue de los demás animales. Pero diariamente, no estar todo el día pensando, así disparatadamente, porque pensar es de gusto, porque el pasado no existe, ya lo dijimos, y el futuro tampoco. No ganamos nada con pensar así disparatadamente y alocadamente, cosas que si sucedieron ya son cosas del pasado y el futuro no existe. Y de eso de los pensamientos, no sé si te acordarás que Verónica de Andrés decía en el libro Confianza Total que tenemos como 50.000 pensamientos por día, todos los días, pensamientos de esos que estamos diciendo, que no sirven para nada, de los cuales el 80% son negativos. Y de todos esos pensamientos, la gran mayoría son referidos a nosotros mismos. Así que ahí también se está refiriendo Verónica Andrés a todo tipo de pensamientos que no sirven para nada. Y bueno, entonces vimos cómo piensa Anthony de Melo de la meditación, que dice volver al ser, volver adentro de uno mismo. Después también más o menos lo mismo decía Darío Lostado en Vivir como persona, y es lo mismo que dice el autor del Poder de la Hora, no me acuerdo el nombre del autor. Bueno, Tolle, Poder de la Hora. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Y bueno, y todos ahora me perdí. Sí, y bueno, todos se referían cuando... no, a ver... pero falta una página. La hoja 4, por razón no la encontraba. Los tres hablaban de vivir el presente, de no dejarse atrapar por los pensamientos, de tener conciencia de nosotros mismos. Y muchos otros libros. Si buscamos, seguro que en alguna parte todos esos libros que hemos mencionado en distintas oportunidades a través de estas charlas, si buscamos en cualquiera de esos libros, en algún momento hablan todos de lo mismo, de estar presente, de hurgar dentro de nosotros mismos y pensar en que está todo dentro de nosotros mismos. También lo dijimos en risoterapias, cuando hablamos de la felicidad, está todo adentro, y hurgar adentro, y no buscar afuera tanto como buscamos siempre, o habitualmente, o muchos buscan, algunos de forma exagerada, buscar la felicidad afuera, está todo adentro. Y yo leía muchas veces, y sobre todo cuando uno es joven, está todo adentro, la felicidad está adentro de nosotros. Yo no entendía eso, está adentro, y si yo no estoy contento, ¿cómo me dice que está adentro y si yo no estoy contento? Pero no la sabía buscar o no sabía... No es fácil vivir, eso es cierto. Pero bueno, algunos viven atormentados, pero lo cierto es que está dentro de nosotros. A veces no encontramos los medios, cómo hacerlo, pero todo esto que estamos diciendo ayuda a conocernos, y este libro parece que ayuda mucho también a conocernos y a encontrar un camino de la iluminación. Dice, no sé si llegará tanto, pero
En definitiva consiste en dejar los pensamientos cada vez más, cada vez más, cada vez más, y cada vez más tomar conciencia de ese ser interior, ese el camino, el cuerpo interior, que no es cuerpo, es un cuerpo interior que no es cuerpo, es etéreo, es el ser, ese de que habla, ¿no? Ese ser que está dentro de nosotros, que es vida, y pensar en eso en el presente y no en tantos pensamientos que no nos hacen felices y por el contrario contribuyen a que vivamos mal. Y bueno, Raúl, por mí damos por terminada la charla. Bueno, don Hugo, muy linda la charla. Ahí se está acoplando. Intentemos vivir mejor todos los jueves a partir de las 11 de la mañana con nuestro querido, el eterno profesor, nuestro amigo don Hugo Orbea. Lo esperamos el jueves que viene. Muchas gracias. No sé si le queda algo más. No, Raúl, no. Vamos a... Me parece que vamos a seguir un poco con este libro. No sé si tiene mucho valor, pero Sí, yo señor. siento que, Sí, señor. que puede servir. Yo Como él lo sí. explica a través de un libro, es todo un libro para explicar eso, y yo en poquitas palabras no le va a dar fuerza. A lo mejor yo digo lo mismo, concentrado, una idea, Claro. hago un extracto de todo lo dicho en un capítulo, pero no tiene la fuerza que cuando él lo desmenuza todo y explica por qué sucede todo eso, ¿no? Pero no Sí. importa, yo lo voy a decir. ¿Podemos repetir el libro que la literatura a qué pertenecía de lo último que estuvimos charlando, don Hugo? Lo último que estuvimos hablando es de este libro. Sí. No, ¿cuál es el libro? ¿Cuál es el libro? Sí. Sí, el libro es El poder del ahora, Muy bien. de Eckhart, Eckhart, A-R-T, me parece, algo así, Tolle, el apellido Tolle. Tony, el poder de la hora. Bueno, El poder del ahora. de la hora. Porque siempre hay gente que por ahí me pregunta también de dónde, el material de dónde es para después seguirlo, porque el tema es la lectura, ¿no? Lo que usted hace es ir hurgando, como siempre, en algo que nos puede servir para vivir mejor, en toda la literatura que usted tiene, ¿no? Que va, como dice usted, voy aprendiendo a medida que voy charlando con usted en la radio. Sí, pone el acento en el ahora, dice que todo se hace ahora, todo se ha hecho ahora. Claro. Y bueno, le voy a contar a la audiencia lo que me pasó el otro día justamente con Raúl. Yo le contaba del poder de la hora que había leído en el libro y salía a comprar unas arandelas para arreglar una persiana y me encontré con Raúl. Y ¿a dónde va, don Hugo? Voy a comprar unas arandelitas para arreglar una persiana. Bueno, un minuto, pero justo las ferreterías están cerradas y don Hugo, yo se la arreglo mañana, me dice. Mañana se la arreglo. No, Raúl, si te acabo de decir que mañana no existe, estoy leyendo el libro y mañana no existe, y el pasado tampoco. No, yo tengo arandelas, tengo en casa, no compro, yo mañana voy. Pero Raúl, Sí. las cosas, dice el libro, se hacen ahora o nunca. Claro. Pero, bueno, está bien. Andá. Y porfiado yo le decía que todas las cosas se hacen ahora. Pero bueno, que voy a discutir. Y al día siguiente yo pensé que lo iba a hacer ahora, si iba a ir a la casa, lo hacía ahora y ya quedaba hecho en casa. La persiana la hacía a distancia o con fecha de mañana. Sí, no sé como cómo hacemos iba a con la computadora. porque yo decía que era ahora o nunca. Bueno, ya a las 8 me levanto y fui a ver si estaba arreglada la persiana. No estaba. No.
las 9, las 10, no. A las 11 llega Raúl y con una sonrisa sobradora me dice, buen día, don Hugo, vengo a arreglar la persiana. Y yo también con sonrisa sobradora le digo, bueno Raúl, está bien. ¿Cuál es la persiana? Esta. Sacó las arandelitas, en un minuto, si yo lo hacía también en un minuto. Saca la persiana, le pone las arandelitas y me mira sonriente, sobrador. ¿Y don Hugo, le arreglé la persiana o no? ¿Cuándo arreglaste la persiana? Y ahora acabo de arreglarla. Ah, ahora. ¿Y yo qué te decía? ¿Que le ibas a arreglar ahora o nunca? Sí, es como yo digo que hay dos palabras que están de más, que siempre se lo comenta, ¿no? Que hay 2 días que están de más, perdón. Sí. Es ayer porque pasó y mañana porque todavía no llegó. El que vale es el ahora. Ese día está de gusto, no nos sirve porque ayer ya pasó. Y claro, mañana todavía no llegó. El que vale es el de hoy, ahora. Bueno, don Hugo, muchas gracias. Bueno. Un placer. No, por favor. Bueno, hasta el jueves. Hasta el jueves. Al buen tiempo, buena radio. FM Arco Iris 94.1, la radio que se escucha, se ve y camina. Transmitiendo desde sus estudios ubicados en Avenida Bedia 861. Comunicate con la radio al 02317 52 40 13.